Hoy vamos a hablar de Aristóteles, quien fuera discípulo de Platón y que con el paso de los años va a enfrentarse y confrontar con las ideas de su maestro. Recordemos un poco a Platón primero, que decía que existía un mundo de ideas y un mundo separado de ellas, que era el mundo de la materia, que era imperfecto y que tan solo reflejaba sombras de aquel mundo ideal. De ahí va a venir la idea de la alegoría de la caverna, que en realidad es una idea de Sócrates y no de Platón. Pero muchos sostienen que Sócrates no existió, Sócrates fue el maestro de Platón. Y historiadores y filósofos dicen que en realidad es un invento literario Sócrates, un invento literario de Platón, que lo utilizó para poder expresar de mejor manera sus ideas. El argumento más sólido que utilizan los que sostienen que Sócrates no existió es que no dejó nada escrito. Pero este argumento pierde cierta solidez, porque si todas las personas que no dejaron algo escrito no existieron, el mundo estaría realmente muy despoblado. Aristóteles nació en Tracia en el año 384 a.C. Su padre era médico, su nombre era Nicómaco y su madre se llamaba Efastiada. Se cree que el interés que tenía hacia la naturaleza Aristóteles lo heredó del oficio de su padre. A los 17 años se trasladó a Atenas y se incorporó a la Academia de Platón. Allí estuvo mucho tiempo, unos 20 años, y profundizó en la idea de su maestro acerca del mundo de las ideas. Pero cuando Platón murió en el año 347 y la Academia tomó una dirección más místico-religiosa, Aristóteles decidió abandonarla y se marchó a Asos, donde empezó a desarrollar sus propias ideas, contrarias a las de su maestro. Allí se casó con Pitia, luego tuvo una vida aparentemente feliz hasta que ella murió, luego se casó con Erpilis y tuvo su hijo llamado Nicómaco. Más tarde se trasladó a la isla de Lesbos y en el año 343 fue llamado por Filipo, rey de Macedonia, para que educara a su hijo. Este hijo no era otro que Alejandro, conocido como Alejandro Magno, que años más tarde, muy pocos años después, iniciaría la campaña de helenización del mundo, es decir, de llevar la cultura helénica a diferentes partes, conquistando Egipto, la India y unificando el mundo griego. Años después regresó a Atenas y funda su propia escuela, el Liceo, que en realidad tiene este nombre porque estaba en un lugar que estaba dedicado a Apolo Liqueios, al dios Apolo. Bueno, este edificio parece que tenía un amplio espacio, contaba con un jardín y un paseo llamado Perípatos, de ahí el nombre de peripatéticos a sus discípulos, porque caminaban por aquel periplo. Aristóteles consideraba, como muchos griegos, que el movimiento ayudaba al aprendizaje, algo que hoy nos demuestra la neurociencia, es decir, que aprendemos más cuando nos movemos que cuando estamos sentados. Años más tarde, en el 323, él se va a sentir amenazado porque había un creciente ambiente antimacedonio, de esta Macedonia que había conquistado y unificado Grecia. Y él se marcha porque no quiere que los atenienses vuelvan a pecar contra la filosofía, en sus palabras, según nos cuentan los biógrafos. Y esto hace una clara referencia a Sócrates, que fue condenado a muerte por los mismos atenienses. Al poco tiempo, en el año 322, muere de una enfermedad en el estómago, aunque algunos consideran que fue envenenado. ¿Cuáles eran estas ideas de Aristóteles que lo separaron de su maestro Platón?
Para Aristóteles no hay un mundo de las ideas, sino un mundo espiritual y material conjunto. Él nos habla de la substancia. Substancia, si dividimos esta palabra etimológicamente, podemos decir que sub es debajo y stare es lo que está. Es decir, la sustancia es lo que está debajo de la entidad. Por ende, el mundo material y el mundo de las ideas se reflejan en el mismo espacio, no separados, como lo decía Platón. Los griegos presocráticos se habían encargado de buscar el principio de todas las cosas, el origen de todo, a lo que llamaban arjé. Pero a Aristóteles le preocupaba otra cosa. Lo que le preocupaba era la finalidad. No se preguntaba tanto cuál es el origen, sino cuál es la finalidad. Para él cada ente, cada cosa tenía 4 estados o 4 causas. Las llamaba formal, material, productiva y final. La formal es qué es la cosa, lo material es de qué está hecho. La productiva es qué fue la que lo hizo. Y la final es para qué está. Por ejemplo, si preguntásemos sobre un árbol, lo formal es qué es un árbol, lo material es de qué está hecho. Bien, tronco, raíces, hojas, ramas. La productiva, ¿qué lo produjo? La naturaleza, por ejemplo. ¿Y para qué esta es la finalidad? Y esa es la pregunta que se lleva Aristóteles, que luego la traspasa al ser humano. Porque para él toda cosa o sujeto tiene un acto, que es la potencia. Y todo ser tiene una potencia atada a su finalidad, escondida en aquella sustancia. La sustancia se puede encontrar o no, pero va a depender de la potencia, que recordamos está ligada a la sustancia del sujeto. Para Aristóteles todo tiene un alma, es decir, trae a la tierra el mundo de las ideas de Platón. Desde Aristóteles, la filosofía se separará para siempre entre idealistas o platónicos y realistas o aristotélicos. Pero Aristóteles es además el padre de la lógica. Para él el conocimiento y la razón era el motor para lo cual los seres humanos pueden llegar a ser felices. Y ser felices es el objetivo del ser humano. Pero cuando empieza a estudiar la razón, él nos dice que la razón es la asociación de ideas expresadas en proposiciones. Y aquí nace la lógica. ¿Y qué son las proposiciones? Bueno, una proposición se divide en premisas y conclusiones. Por ejemplo, una premisa, podríamos decir, si llueve, la conclusión es me mojo. Es decir, si llueve o ya que llueve, por lo tanto me mojo. Esta premisa, si es verdadera porque llueve, y me mojo, también es verdadera, va a tener un procedimiento válido. Pero si esta premisa es falsa porque no llueve, igual la conclusión puede ser verdadera. De todas formas me mojo. Lo que no va a poder ser nunca es una premisa falsa y una conclusión falsa. Aquí nace la idea que muchísimos años después, 23 siglos después, se va a utilizar para lo que se conoce como las tablas de la verdad, que utiliza la ciencia para la verificación de un procedimiento. Porque aquí no nos estamos preguntando si la conclusión es verdadera o falsa, sino si el procedimiento es válido. Es decir, Aristóteles es el que abre la puerta a la lógica y que todavía hoy en día esa lógica sigue rigiendo nuestras vidas. Es el padre del pensamiento lógico. Nos despedimos con una frase de Aristóteles que nos habla que él quería llegar a algo más que la verdad. Y dice así: no basta decir solamente la verdad, más conviene mostrar la causa de la falsedad.